Bienvenido a este espacio en el que conocerás a las organizaciones, protagonistas y tendencias que hacen el mundo de la banca no tradicional. Gracias por acercarte a Voces de las Microfinanzas, un espacio traído especialmente para ti por En Confianza. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra sesión de Voces de las Microfinanzas en Confianza. En esta ocasión tenemos el honor y el gusto de tener con nosotros a la doctora María del Carmen Díaz Amador, coordinadora general del Programa Nacional de Microfinanciamiento al Microempresario. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Mauricio, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, la verdad es que usted es pilar de las microfinanzas en México. En México no se podría entender las microfinanzas en México sin el trabajo que usted ha desarrollado, que usted ha desarrollado durante tanto tiempo, que está aquí desde que pues esto empezó. Si nos pudiera platicar un poquito de su trayectoria. Sí, cómo no. Yo creo que las microfinanzas en México siguen siendo un reto. Iniciaron en el año 2000, digamos como política pública. En aquel entonces la mayoría de las instituciones, y digo la mayoría porque en realidad eran 9 instituciones las que existían dando microcrédito, tenían alrededor de unos 70,000 microcréditos, y de las cuales, de estas 9, 8 eran organizaciones no gubernamentales. Entonces, quiere decir que pertenecían a un sector asistencialista, venían del sector de brindar ayuda gratuita a los pobres y estaban migrando a la parte financiera, a dar microcréditos para el desarrollo. Solamente una de estas instituciones pertenecía al sector financiero, en aquel entonces era una SOFORE. Así es. ¿Y usted se involucra en esto cómo? Yo me involucro con el cambio de gobierno por azares, vamos a decir, de la vida. Mi procedencia es de la academia. Yo era investigadora y fui investigadora en sociología y en temas del desarrollo durante 23 años en distintas universidades, y por azares del destino, yo diría, y de la política, me involucro en el tema de microfinanzas en la Secretaría de Economía. Y fue un enorme reto, creo que el reto más grande que he tenido en toda mi vida, porque era construir una política pública para las microfinanzas desde cero. Y el reto era más grande aún porque no había un país, ni en Asia, ni en Europa, ni en América Latina, que tuviera una participación gubernamental exitosa en el tema de las microfinanzas. Entonces había que innovar desde cero. Y eso fue el gran reto que enfrentamos, que enfrenté yo, pero también el equipo que me rodeaba y que fuimos construyendo. Y que han hecho una organización impresionante. La verdad es que el PRONAFIN es, yo creo que la organización de fondeo y apoyo al sector de las microfinanzas en el país, ¿no? Una pregunta, porque usted decía, en ese momento había 9 y empieza usted de cero. De cero, sí. Y cuando hemos visto todos los esfuerzos que todos los que la conocemos o los que tratamos en este sector, la verdad es que sentimos que usted es realmente apasionada ya del tema. O sea, esto es algo que ya usted trae en la sangre, ¿no? Pasaron dos cosas. Primero, yo creo que comprendí mucho más la problemática de México, o sea, necesariamente. Al diseñar la política pública, partimos de diferentes premisas. Primero, a ver, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos una banca de desarrollo especializada en microfinanzas, una clásica banca de desarrollo como las que nos rodean a muchos países de América Latina, o necesitábamos un fondo de fomento mucho más flexible, y esto es lo más interesante, que aprovechara a las organizaciones intermedias de la sociedad civil. En aquel entonces eran las ONGs, hoy en día son intermediarios financieros porque ya están especializados, porque de alguna manera nosotros veíamos que México no tenía un tejido social roto. O sea, el cambio de gobierno, el cambio de régimen, la transición a la democracia, no solamente era la transición de un partido, claro, tenía como base la ruptura de muchas redes sociales que había que hacer un gran esfuerzo por reconstruir. Entonces la política pública fue, vamos a apoyar con un fondo flexible aquellos esfuerzos de mexicanos
y de mexicanas que hacen organizaciones intermedias, porque no había en México, y que llegan hasta las comunidades pobres. Una segunda premisa que es interesante para el diseño de la política pública fue que la pobreza en México no es homogénea. Tienen necesidades muy diferentes. Los pobres o los indígenas de Chiapas, por ejemplo, a la gente de Chihuahua, a la gente de Tamaulipas, a la gente que habita en la periferia de la Ciudad de México. Por lo tanto, no podíamos, o yo en aquel entonces no era de la idea, de hacer un producto homogéneo para necesidades heterogéneas. Claro. Y aquellos que estaban más cerca de las comunidades eran las ONGs o los intermediarios financieros. Entonces optamos por dejar libre el diseño de productos de microfinanzas para cada una de las comunidades, y optamos también, y esto yo creo que fue fundamental, porque el gobierno no interviniera en la organización de estas ONGs o de estos intermediarios financieros. Bueno, tú puedes ver en tu experiencia en Confianza, es que no intervenimos en el consejo de administración, en la manera como ustedes llevan el negocio, más bien somos un espectador que les transfiere las mejores prácticas. Y un gran apoyo, ¿no? Y además aquí es muy importante porque el desarrollo de esa política la ha llevado usted a 2 gobiernos. Del 2000, estamos 10 años después, y la verdad es que incluso yo creo que el ejemplo de la organización que usted ha demostrado que se puede, y primero mostrar la necesidad y después demostrar que sí se puede hacer de forma eficiente, ha permitido que los 2 gobiernos apoyen de manera muy importante al sector y que entiendan mucho mejor el sector de las microfinanzas, ¿no? Claro, y además, Mauricio, hay una cosa muy importante en todo esto. Yo creo que lo que llegamos a entender todos los miembros del PRONAFIN es que las finanzas es un tema sociológico, no es un tema matemático, abstracto, no es un tema ajeno al ser humano, es un tema social. Al final del día lleva desarrollo o empobrecimiento, pero es un tema hecho para seres humanos y por los seres humanos. Y que todo el mundo necesita además, y que todo el mundo convive, exactamente. ¿no? Un poco, si quiere, si nos puede hablar los resultados que ha obtenido en estos años los programas, porque no encabeza nada más el PRONAFIN, también sé que tiene el FOMUR, ¿no? El FOMUR, tenemos 2 fideicomisos. Dos fideicomisos. Si nos habla un poco de lo que han desarrollado, para que la gente se dé una idea de lo que es, cuando nos ven en otras partes del mundo, lo que es el PRONAFIN, porque la verdad es que además es impresionante esta labor, ¿no? Para después hablar de otros temas ya sobre lo que usted ve hacia adelante. Bueno, decíamos que empezamos con 70,000 microcréditos aproximadamente y con unos $20 millones. Además, ningún banquero nos creía. Decía que íbamos a perder el dinero. Empezamos dando créditos porque para nosotros la relación de fondeo con las instituciones de microfinanzas es una relación transparente. O sea, no son subsidios. Aunque una parte del gobierno quería que fueran subsidios, planteamos una relación de crédito para que fuera una relación transparente y conforme a las reglas del mercado, no conforme a las reglas de la política. Es importantísimo. Eso es uno de los temas. Llegamos a 2,5 millones de microcréditos en 10 años. Yo creo que ahorita estamos ya rascando los 3 millones de microcréditos y a un poco más de 150 instituciones que trabajan con nosotros de manera más o menos permanente. De 7 a 150 y de 70,000 a 3 millones. A 3 millones. Abarcamos las áreas urbanas y rurales. Tenemos todas las metodologías de microcrédito, que son los bancos comunales, los grupos solidarios y el crédito individual. Lo más importante de toda esta trayectoria es que el microcrédito no ha dejado de ser microcrédito. O sea, se ha mantenido en los promedios bajos para ir hacia la población en condiciones de pobreza. Entonces, estamos en un promedio de 5,500 pesos a nivel nacional y es para proyectos productivos. O sea, no son créditos masivos, son créditos que llevan desarrollo. Y dentro de esto, ¿cuál diría usted que es la principal transformación de los últimos 10 años, del 2000 al 2010?
La cultura, Mauricio, la cultura de la sociedad mexicana y del sector público. Cuando hablabas de microcrédito en el año 2000 o de microfinanzas, nadie sabía de qué estabas hablando y además nadie te creía. Nadie creía que los pobres eran los mejores productores y los mejores pagadores. Y creo que el cambio fundamental es la cultura. Es la cultura en los funcionarios públicos, en los ministerios y hasta en la presidencia de la República. Y ahí es donde decíamos que usted ha jugado un papel con su equipo verdaderamente fundamental. Bueno, digamos que todas las instituciones de microfinanzas. Pero es muy modesto, ustedes lo conocen, pero la verdad es que sí, la hemos visto usted pelear por el programa en muchos frentes, en muchos lados, y como muchas instituciones hemos podido llegar a tantas gentes gracias al apoyo del Pronafin, ¿no? Entonces, la verdad es que sí. Ahora, platíquenos un poco ya, yendo hacia adelante, porque ahorita ya lo que el Pronafin ya está viendo no es nada más el tema del microcrédito, está buscando cómo ejerce también, se preocupa por la educación financiera. Sí, exactamente, sí. Estamos en abrimos varias líneas de acción. Ya está consolidada la línea del fondeo, digamos, por lo menos en términos de metodologías, en términos de conocimiento del sector, en términos de indicadores. En este momento abrimos nuevas líneas de acción, como son la educación financiera, que es un tema, la educación para el desarrollo, que es más que educación financiera, es capacitación al microempresario, y empezamos con la diversificación de productos. Tenemos los microseguros, que el año pasado los piloteamos y tenemos 150,000 seguros asegurados en este momento con microseguros de vida. Ahora queremos hacer una línea muy específica que es los agentes especializados en microseguros, para que lleven estos servicios al conjunto de la población y lanzar el seguro de desastres y en un futuro el seguro de salud también. Importantísimo. Sí, eso es otro de nuestros temas, es el tema de la inclusión financiera. ¿Qué estamos viendo también? Estamos viendo tenemos un horizonte a mediano y a largo plazo. Uno de los problemas que enfrentan las instituciones de microfinanzas es el horizonte en el mediano y el largo plazo y el horizonte de fondeo. Si bien está la banca de desarrollo, que es complementaria al programa, la banca de desarrollo tiene otras especialidades, no la de microfinanzas. Entonces estamos entrando en negociaciones con organismos multilaterales, como es el Banco Mundial, como es el BID, como es la Corporación Andina de Finanzas y el KfW de Alemania, para hacer un fondo apoyado por las multilaterales que dé una respuesta a mediano y a largo plazo a las necesidades de fondeo de las microfinancieras que tiene el país. ¿Cuál es un paso trascendental? Sí. ¿Trascendental? Sí, es trascendental. Es un poco la madurez de la política pública y el traslado al sector privado. Y un voto de confianza además a la organización. Exactamente. Sí, por los mejores bancos del mundo. Sí, esperemos la verdad es que sí. Pues que se muchas consolide felicidades el proyecto. y va a apoyar mucho a México, eso estoy seguro. Sí, yo creo que sí. Y tiene 2 eventos próximamente, uno en septiembre, muy interesante con mujeres. Sí, Mauricio. A lo largo de toda esta trayectoria de las microfinanzas, desde la década de los 80 hasta la fecha, se ha hablado mucho desde el punto de vista técnico, de la recuperación de la cartera, de la metodología del crédito, etcétera, y poca atención se ha puesto en los sujetos del crédito. Y el 90% de los sujetos del crédito a nivel mundo son las mujeres. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos en la última reunión de microcréditos en África, que se llevó a cabo en África en este año, es, bueno, ¿qué le dan las microfinanzas a las mujeres? ¿Cómo las toman en cuenta? ¿En qué medida está presente la problemática de género
en estos productos financieros y en la manera de operarlos, cuál es el valor agregado para las mujeres, porque tú sabes que las mujeres pobres no solamente no tienen acceso al crédito, sino que son los pobres de los pobres. O sea, tienen una serie de características que los llevan hasta el fondo de la pirámide, no hasta la base, hasta el fondo. Vamos a llevar a cabo una reunión con una ONG a nivel de América Latina, donde nos vamos a reunir 12 países para hacernos este tipo de preguntas y hacer propuestas muy concretas a las instituciones de microfinanzas. La reunión es el 6 de septiembre en Puebla y tiene una parte académica. Un economista va a reflexionar acerca de la participación de la mujer en la economía, y luego una parte subjetiva, académica también, que es cómo ha cambiado la identidad de hombres y mujeres esta participación de la mujer en la economía. Porque decimos, sí, el 95% de las microempresarias en México son mujeres, pero ¿y eso qué implica? O sea, ¿qué implica en el núcleo familiar? Claro. ¿Qué implica en la identidad del hombre? ¿Qué implica en la identidad de los hijos y en la de las propias mujeres? Entonces tenemos estas dos partes, la objetiva con la macroeconomía y la subjetiva con la parte del psicoanálisis. Es una psicoanalista la que va a dar la conferencia. Pero además hay una cosa muy importante. ¿Quién es nuestro auditorio? Nuestro auditorio son las empresarias de México, pero no solamente las usuarias del microcrédito. Hay gente que viene de Chiapas, gente que viene de Oaxaca, sino también las grandes empresarias. Entonces, todo México, el espectro que somos, desde la dueña de la cervecería Modelo hasta la persona que hace textiles en los Altos de Chiapas con un microcrédito, o las personas de Chalco, las microempresarias de Chalco van a estar presentes. Aparte de eso, ¿es el octavo o noveno? El noveno encuentro de microfinanzas también en Puebla. Sí. Y esta vez el tema va a ser sobre la inclusión financiera. Que es el congreso a nivel nacional más importante de México. Más importante de México, donde se reúne todo el sector de microfinanzas. Así es. Eso es lo que vamos a hacer. Y en esta ocasión vamos a invitar a los sectores que están en el margen de las microfinanzas, que son, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas de ahorro. Que atienden a una gran parte de esta población. Y el tema es la inclusión. Y más que la inclusión es qué nuevas herramientas necesitamos para que más gente use los servicios financieros para el desarrollo, y fundamentalmente el tema va a ser tecnología. Que es, además, yo creo que es lo que puede lograr la diferencia en el costo de transacción, en poderle llegar a más gente, ¿no? Sí, exactamente. La innovación tecnológica para las microfinancieras, y ahí vamos muy de la mano con la Secretaría de Hacienda y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con el Banco de México. Muy importante, un evento. Yo creo que se vienen transformaciones muy, muy importantes para las microfinanzas en México. O sea, ya crecimos mucho, crecimos un más de 1000%, pero ahora viene una transformación de extendernos a todo el territorio. Y ahí es donde quería entrar ahorita, la siguiente parte. ¿Qué nos platicó sus orígenes? ¿Cómo se va involucrando? ¿Cómo va creciendo el sector? ¿Cómo encuentra usted un sector principalmente orientado al apoyo a la gente? Sí. Y que se fue transformando después por diferentes eventos en el país en un sector donde los mercados de capitales se fijan, donde la gente quiere participar y donde el enfoque es sustentabilidad y rentabilidad, para poder participar de forma eficiente. Exactamente. Y además, una cosa que encontramos es, y lo platicábamos hace rato, necesitábamos que haya más participantes en México, porque la cantidad de población que no tiene acceso a los servicios es enorme. Sí. Es enorme, ¿no? Y usted habla de la tecnología. ¿Cómo ve usted el sector? Lo que nosotros hemos percibido es que de repente empezó a haber mucho más microfinancieras, tal vez con la crisis por diferentes eventos, algunas han desaparecido,
El sector se ha reducido desgraciadamente, pero tenemos que hacer que a final de cuentas la industria sea más fuerte. ¿Cómo lo ve usted? ¿Siente que ya empieza una recuperación, un interés de la gente otra vez a volver? ¿O cómo lo ve? Yo veo un sector que camina en paralelo, que es como dos líneas paralelas. En una, las instituciones que se van consolidando, que no son a lo mejor muy grandes, pero que son muy dinámicas, en el sentido de crecimiento, de eficiencia, transparencia, rentabilidad, y que van apuntalando a ser unas organizaciones significativas, digamos, en el país. Por el otro lado, hay nuevos jugadores que vienen un poco a ver la oportunidad de mercado, y que yo pienso que no van a sobrevivir mucho tiempo, y que de alguna manera hacen un poco de daño a los mercados locales, ofertando productos fuera de la norma de mercado que ya todos tenemos. Por ejemplo, la consulta al buró de crédito. Entonces, tú puedes ver en la calle algunos ofertantes de crédito que dicen no se consulta el buró de crédito, como si fuera un valor agregado, ¿sí? Y no saben que están destruyendo toda una cultura que ha tardado mucho tiempo en consolidarse, la cultura del pago. Totalmente, ¿no? Y yo creo que es parte de la cultura financiera, es decir, es que el crédito es una herramienta, a final de cuentas, muy útil para la actividad productiva de las gentes, pero para que realmente tenga un impacto en su vida, tiene que ser repetitivo, tienen que tener acceso a él durante el paso de los años para poder mejorar, no es un crédito. Exactamente. Entonces ahí es donde entra verdaderamente la metodología, el hacer las cosas bien, el tener mucho cuidado en escoger, y además ahí entra también, yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, organizaciones del sector privado, del sector gubernamental, de la sociedad, la educación financiera. Evidentemente, ¿qué veo en el plano a mediano plazo? Yo creo que veo alianzas y fusiones con el tema de las pequeñas sucursales o, digamos, los corresponsales. ¿Sí? Veo alianzas y fusiones entre entidades reguladas y no reguladas. La transformación de algunas entidades en bancos de nicho, ¿sí? Y también alianzas con otras microfinancieras para llevar los servicios, en este caso del ahorro, a los pueblos más remotos. O sea, estamos conscientes de que no toda entidad tiene la vocación de irse a la zona rural más remota, pero sí hay unas entidades muy robustas, unas SOFIPOS, por ejemplo, que pueden hacer alianzas con otras que tienen mucho más arraigo y vocación comunitaria. Yo creo que ahí toca un tema muy importante, y generalmente no nos gusta hablar de lo que hemos hecho en confianza, pero la verdad es que un pilar de lo que hemos logrado es las alianzas. Sí. Tenemos la alianza con, obviamente, nuestros fondeadores, a los cuales vemos como nuestros inversionistas, porque al final de cuentas nos apoyan y tenemos que responder, pero hemos hecho 2 alianzas para productos específicos. Uno es con Paralife, para los seguros, porque nosotros no sabemos de seguros, ni nos queremos meter a eso, pero podemos ofrecerlos en alianza con ellos. Y el otro tema es la cuenta de ahorro, que nos da además una tarjeta de débito con Visa, en confianza, ¿no? Que entonces le ofrecemos a través de alianzas con terceros, ahorro, tarjeta de débito, seguro y el crédito, ¿no? Sí, que es la diversificación de productos. La diversificación, y que les apoya mucho. Es lo que yo veo, las alianzas van a ser indispensables para lograr más desarrollo y para lograr la sustentabilidad de las instituciones. Es que además la manera de ofrecer mejores productos a los clientes, reduciendo costos y no teniendo que hacer unas estructuras enormes, ¿no? Sí, Cada quien en lo suyo. Exactamente. También veo muchos muertos en esta crisis, ¿sí? Aquellas instituciones que no son muy robustas, que nunca se ocuparon en consolidarse, ¿sí? Que apostaron a un crecimiento un poco irracional a cualquier precio, ¿sí? Entonces creo que muchas de ellas no van a sobrevivir el año 2010, que es cuando estamos viviendo las secuelas de la crisis. Sí, y que además la economía a nivel internacional no se ve todavía que vaya a arrancar, ¿no? Sí. Pero esperemos que sean las menos, porque el país necesita jugadores, ¿no? Ahora, usted constantemente viaja a este tipo de congresos, está en contacto con gente similar en organizaciones a usted.
¿qué es lo que ve de tendencia a nivel internacional en las microfinanzas? ¿Ve que haya una homogeneidad o si lo ve muy separado como por las regiones, incluso porque Latinoamérica es otra cosa que México? Que México, sí. ¿Cómo lo ve usted? A ver, una de las tendencias importantes, sobre todo en la zona de Asia y África, es el valor agregado de las microfinanzas. ¿A qué me refiero? A los productos y a los servicios no financieros. O sea, que logran fidelizar a los clientes, pero darles también valor agregado. Me refiero a servicios de comercialización, por ejemplo, de productos de microempresarios, a servicios de educación financiera, a servicios de salud. Básicamente son esos 3 rubros los que están como parte de una microfinanciera, digamos, uno de los brazos, sí. El brazo no financiero. Ok. ¿Y qué ve usted, cómo vería usted o cómo quisiera ver usted el sector de las microfinanzas en México en los próximos 5 años? ¿Hacia dónde como industria deberíamos de trabajar en conjunto con las organizaciones como la suya? A ver, yo quisiera ver un sector sustentable, muy sustentable, transparente, o sea que cuando nosotros habláramos de microcréditos sepamos exactamente de qué costos estamos hablando, sí. Y con qué tipo de productos. Un sector líder, diría incluso de la banca tradicional y arraigado en las comunidades. Totalmente. Un sector diversificado entre aquellas instituciones que dan servicio a las comunidades y aquellas instituciones que son muy robustas y que dan créditos masivos en zonas urbanas, pero también cruzado por alianzas. Claro. ¿Sí? Diversificado en términos de productos, o sea, muy innovador, sí. En términos de microseguros, de educación para el desarrollo, y líder de una política de desarrollo social. Yo creo que la palabra líder es importantísima, sí. ¿No? Hace poco me acuerdo una frase que me gustó mucho y que la identificábamos, Steve Jobs, el de Mac, de Apple, ¿no? Y que decía, no fuimos los primeros, pero vamos a ser los mejores. Claro, y yo creo que se puede comparar con México, ¿no? No hemos sido los primeros, pero queremos ser pero vamos a ser los mejores. Vamos a ser los mejores, exactamente. Y tenemos que desarrollar. Yo creo que eso tiene que ser. Tenemos todas las condiciones, hay instituciones como En Confianza, sí, que la curva de aprendizaje que otros países han tardado décadas en llevarla a cabo es muy corta. Entonces, que hay todas las condiciones en este momento para dar un paso adelante como país, sí, y como sector. Y como sector, y verdaderamente, además estoy convencido que el sector de las microfinanzas, y es parte de lo que necesitábamos hacer. La idea de estos podcasts es precisamente poder llevar estas opiniones, estas ideas que usted tiene, esta visión que usted tiene, a que todo el mundo pueda participar para fortalecer la industria. Tenemos que tener una industria mucho más fuerte, porque además es una obligación con el país. Nosotros muchas veces cuando platicamos decimos, es que las empresas deben de crecer en este sector, no nada más por crecer, sino por obligación, controladamente, organizadamente, sustentablemente, pero deben de crecer porque hay muchas gentes que les faltan los servicios. Evidentemente, y falta de servicios financieros es falta de desarrollo. Por eso no es solamente un líder en finanzas, sino es un líder en el desarrollo, en el modelo, en el proyecto de desarrollo del país. Creo que en las microfinanzas está un tema de innovación, de desarrollo social. Importantísimo, sí. Y que hay que desarrollar. Importantísimo. Perfecto. Doctora, pues le agradecemos muchísimo su tiempo. No sé si quiera algo más que comentarnos, que sea... No, yo creo que el reto es muy grande. Hasta ahorita hemos ido de la mano y creo que la originalidad del modelo de México es que hemos ido hombro con hombro el sector público y el sector privado. Sí. Y hemos sumado esfuerzos. Creo que uno de los retos es mantener esta alianza en los años subsiguientes con un solo objetivo, que es esto, innovar para el desarrollo. Una pregunta más, perdón, ya nada más, ya nos estamos despidiendo por una pregunta. Los programas que ustedes manejan van siempre enfocados al crédito, al apoyo productivo. Sí, siempre. Lo que genera verdaderamente un valor agregado en la vida de las gentes, ¿no? Sí. Sí. Entonces, eso también yo creo que es una cosa que se tiene que ir identificando, porque hay microfinancieras que son para consumo,
Claro, no. Y hay otras que son... Esto es, por eso le llamamos crédito para el desarrollo y una innovación para el desarrollo. Porque no es solo crédito, sino lleva crecimiento del patrimonio, construcción del patrimonio. Sí. De un mejor negocio y no haber... en estas épocas hemos comentado muchas veces cuántas gentes se habrán endeudado para ver el mundial con la televisión grandota y que ahorita no pueden pagar. Sí, ¿no? Y además perdimos. Bueno, sí. pero yo creo que es muy importante, ¿no? Sí. Apoyar el sector productivo, la actividad productiva, porque además la gente es impresionante, es muy cumplida, como usted dice, tiene una visión innata de cómo hacer su negocio. Sí, de cómo desarrollar su actividad productivamente, y hay que apoyarlos, ¿no? Y además es una ecuación muy simple. Si esta gente crece, México crece. Totalmente. Sí. Totalmente. Y hay tantos millones de gente que se les ha negado oportunidades durante décadas y tenemos que ser el enlace para poder llevarles esas oportunidades, ¿no? Exactamente. Doctora, pues de veras es un honor para nosotros el que usted haya aceptado. Gracias para a ti. Toda la gente que sé que lo van a disfrutar mucho, van a aprender mucho y seguramente vamos a tener muchos emails con preguntas, con sugerencias, y si nos permite en un futuro la volveremos a molestar con su tiempo, ¿no? Bueno, muchas gracias a ti, Mauricio, y felicidades por llevar el tema de las microfinanzas, de los microcréditos al público en general, que creo que es un tema cultural. Lo tenemos que hacer, y yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Nada más participamos un poquito en lo que ustedes han hecho. Gracias. Doctora, muchas gracias. Y gracias a ustedes otra vez por acompañarnos a una edición más de Voces de las Microfinanzas en Confianza. Muchas gracias por tu compañía. Nos vemos muy pronto en otra emisión de Voces de las Microfinanzas, voz y rostro humano del sector financiero.